el reino de Babilonia fue dado a dos naciones que eran una. ¿Cuál era? Media y Persia. Por eso es ese enigma: número, peso, divisiones. Tu reino ha sido roto, dice, tu reino ha sido contado y se le ha puesto fin. Ha sido pesado y ha sido puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro. ¿Por qué lo vistió de púrpura? Porque la púrpura en ese tiempo era el color de los reyes, el color real. Por eso dice en Apocalipsis que la gran Babilonia, su vestido es de púrpura y de oro y de escarlata, porque la gran Babilonia también va a estar vestida con vestidos reales. Daniel fue vestido con vestido de púrpura, con vestido real. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo le fue colocado un manto de púrpura y una corona de espinas? Porque se burlaron, porque Él es el Rey de los judíos, y se burlaron de Él colocándole un manto púrpura y una corona de espinas. Entonces, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, el primero que comenzó a reinar fue Darío de Media, pero se turnaban el reino, ¿verdad? A veces tenían un rey medo, a veces tenían un rey persa. ¿Por qué? Porque era una alianza Media y Persia. ¿Cómo había sido posible que Media y Persia hubieran penetrado en esta impenetrable ciudad de Babilonia? Belsasar había cerrado los muros, se había confiado y había dicho: vamos a hacer una fiesta. Se encerró, tenía toda la provisión dentro de su ciudad, comenzó la fiesta, pasaron posiblemente 6 meses y al final mandaron traer los vasos sagrados. Y en esta noche fue muerto el rey Belsasar y Babilonia fue conquistada por Media y por Persia. ¿Sabes lo que hicieron los medos y los persas? Y esto está registrado, como te decía, en la historia. Ellos se acercaron a la muralla. Aquellos ni cuenta, o sea, ni como dicen hoy en día, ni los pelaron, ¿verdad? O sea, ni se dieron cuenta. Sí están ahí, ¿qué nos pueden hacer, verdad? Sabes que muchos cristianos están así con el enemigo, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Y los cristianos, ay, gloria a Dios, ahí anda el enemigo, ¿verdad? Pero no te cuidas. La palabra del Señor dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y los cristianos no se someten a Dios, no resisten al diablo y por eso andan huyendo del diablo, porque el diablo anda atrás de ellos dándoles de garrotazos todos los días. De todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas los está derrotando, en su área física, en su área moral, en su área espiritual, andan derrotados. ¿Sabes por qué? Porque no se sujetan a Dios y no resisten al diablo. ¿Sabes lo que hicieron los medos y los persas? Los medos y los persas cambiaron el curso del río. Cambiaron el curso del río, desviaron prácticamente
el río que pasaba por Babilonia. Y de esta manera aprovecharon, y cuando estuvo un hueco aquí abajo, ellos pasaron por abajo del muro. Si el muro les estorbaba, pues abajo del muro, abajo de los cimientos, por ahí pasaron y conquistaron a Media y a Persia. Dime, ¿cuánto tiempo no tuvieron que tener aquí para hacer todo este trabajo? Y esto quiere decir que los de Babilonia ni se percataron cuando entró el enemigo en sus vidas. Te voy a decir, así están muchos cristianos que están descuidando su oración, están descuidando su santidad, están descuidando su relación con el Señor, la palabra de Dios, están descuidando todo lo espiritual. Ni cuenta se van a dar cuando los tenga pero bien agarrados Satanás. ¿Y sabes lo que les va a hacer? Les va a poner una zarandeada, que Dios guarde la hora. ¿Sabes lo que me enseñaba un pastor? Un pastor me decía: que los cristianos andamos caminando en la vida cristiana, y cuando los cristianos no andamos conforme a la palabra de Dios, dice que nos sale de la espalda así como una agarrederita, y la agarra Satanás y le da una zarandeada. Ten cuidado, hermana, ten cuidado, hermano, de que no te vaya a salir ahí la agarraderita y el enemigo venga y te zarandee, porque las cosas del Señor no son juego, las cosas del Señor son serias. Y en estos tiempos se necesita que tú y yo tomemos las cosas de Dios más en serio. El enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hijos de Dios, en todo el mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Padre Celestial, danos una sensibilidad muy especial de tu Santo Espíritu en esta tarde. Señor, queremos rendirnos delante de ti y postrarnos, humillarnos, Señor, alabarte y adorarte con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, porque tú reinas, Señor, y tú sigues siendo Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro victoria, victoria en el Señor Jesucristo, victoria en contra del enemigo, porque tú has ganado esta victoria, Señor. Victoria, Padre Celestial, para que tú seas levantado y seas conocido aquí en este mundo a través de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Pon palabras en nosotros ungidas, Señor, para compartir de ti a los demás, para compartir de la salvación, para compartir de las buenas nuevas, en el nombre de Jesús, Señor. Así como dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Padre Celestial, bendice esta clase, llénala de ti, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú la has preparado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Gracias. Pueden tomar asiento. Nos toca estudiar en esta tarde el capítulo 6 del libro de Daniel. El capítulo 6 de Daniel, ¿se acuerda cómo se titula? Daniel en el foso de los leones. Amén. Daniel en el foso de los leones.
Recuerda que en el capítulo 3 del libro de Daniel se titula El horno de fuego, ¿verdad? Y ahí en el horno de fuego fueron probados los 3 amigos de Daniel que se llaman Sadrach, Mesach o Abednego, o por lo menos así les pusieron a Azarías, Misael y Ananías. Les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Los 3 amigos de Daniel tuvieron en esa ocasión que probar su fe. Porque te voy a decir, la fe cristiana siempre va a ser probada. No sé exactamente por qué, pero el Señor siempre va a usar muchos medios para probar la fe de los cristianos, para hacerte como un examen de tu cristianismo. Claro que el Señor tiene toda clase de pruebas, desde el kindergarten hasta el primer año y el segundo año y la primaria y la secundaria y la preparatoria, y yo no sé qué clase de pruebas te han tocado. A lo mejor son pruebas de preprimaria o son pruebas de primaria o ya vas en la universidad en el Señor Jesucristo. Pero te voy a decir, las pruebas son muy importantes porque a través de las pruebas el Señor escoge a su pueblo. Como dice el profeta, refiriéndose al Señor, le dice: yo te escogí en el horno de la aflicción. Así que yo doy gracias a Dios por los hornos de aflicciones. Yo doy gracias a Dios por las situaciones difíciles, las situaciones tremendas. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero ser solamente llamado. Dice la Escritura que muchos son los llamados y que pocos son los escogidos. Yo no quiero ser únicamente llamado, pero yo quiero ser parte de los escogidos. Hay muchos que son llamados, multitudes que son llamados, multitudes que seguían al Señor Jesucristo, pero cuando se enfrentaron a la verdad y el Señor Jesucristo les habló un poco duro, creo yo, porque les dijo: el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna. Y ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y desde este momento dice San Juan capítulo 6 que muchos de sus discípulos dejaron de andar con él. Y yo pienso que sí, fueron muchos, porque anteriormente había multiplicado el Señor los panes y había alimentado una multitud de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y de repente, después de esta predicación tan dura, solamente le quedaron 12 discípulos, ¿verdad? Nada más 12 discípulos, y de los cuales uno de ellos era Judas, y uno de ellos lo traicionó, y el Señor Jesucristo dijo a los 12: vosotros también pensáis iros. Y les dijo el Señor, le dijo Pedro al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? Sino solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabes una cosa? El Señor siempre va a probar a aquel que se dice ser creyente. Y a los 3 amigos de Daniel el Señor los probó en el horno de fuego. Y ellos probaron su fe y dijeron: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos librara, sepas, oh rey, que no serviremos a Dios extraño alguno. Mira, yo creo en una iglesia gloriosa. Lo creo con todo mi corazón. Yo creo que va a haber un tiempo, y está llegando un tiempo, cuando la iglesia del Señor Jesucristo y la iglesia del Señor Jesucristo estamos formados por cada uno de los miembros. La iglesia del Señor Jesucristo no son solamente las iglesias locales. La iglesia del Señor Jesucristo la formamos cada uno de nosotros. Y yo en lo particular creo firmemente, con toda convicción, no sé tú, pero yo creo que el Señor está levantando una iglesia gloriosa,
sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia llena de la gloria del Señor, que manifieste la gloria del Señor al mundo. No sé si tú lo crees. Y si tú lo crees, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser parte de esa iglesia gloriosa, ungida, sin mancha ni arruga, que presente, que dé testimonio de la fe? Pero te voy a decir, aún si yo creo que estos tiempos son tiempos para manifestar la gloria y el poder del Señor, también son tiempos de prueba. Son tiempos de prueba, hermanos. Y te voy a decir una cosa. El Señor sabe de qué manera probar a cada uno de nosotros. Porque Él sabe en qué año de la escuela cristiana vamos, ¿verdad? Algunos como que nunca han salido de primer año. Tienen como 20 años y nunca han salido de primer año. Bueno, pues examen tras examen tras examen de primer año. Otros tienen de segundo y otros de tercero. Otros ya han avanzado. Pero te voy a decir, no te vas a librar de estar siendo probado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere escogerte. El Señor quiere tomarte como un instrumento de Él. Y mira, si tú vas a dejar lo más poco por lo más, estás dejando lo más bello del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te está llamando a un compromiso. Y deja decirte, yo no quiero, hermanos, ser un pastor. No quiero ser un pastor de multitudes que no hable la verdad. Yo no quiero ser un pastor que solamente se conforme con que vengan las personas, pero que no les enfrente a sus verdades. No me importa si la gente no le gusta. No me importa si a la gente no le agrada. Pero yo quiero una cosa. Si hay un rebaño que yo tenga que ser responsable de ese rebaño, yo quiero que ese rebaño realmente esté consciente del llamamiento del Señor Jesucristo, y que este llamamiento no es un llamamiento ligero, que este llamamiento es muy importante. Y yo quiero un rebaño del Señor Jesucristo. No me importa si es un rebaño muy grande, puede ser un rebaño pequeño, pero te voy a decir, con el Señor no importan las multitudes. Con el Señor, dos y el Señor son la mayoría. Dos y el Señor son la mayoría. Pero te voy a decir una cosa, el Señor siempre va a tener un tiempo de fruto. ¿Y cómo vamos a disfrutar este fruto, hermano? ¿Cómo vamos a disfrutar cuando venga una gloria tan tremenda, que verdaderamente estén integrados los comprometidos? Si tú quieres estar comprometido con el Señor, hermano, hermana, permanece. Pero si tú no soportas las pruebas pequeñas, no vas a soportar las pruebas más grandes. Dice el profeta Jeremías, si tú corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si en la tierra de paz no te sentiste seguro, ¿cómo estarás en los bosques del Jordán? El Señor quiere un pueblo maduro. El Señor quiere que su pueblo madure, que madure en conocimiento, pero que madure también en compromiso. Yo no sé si tú estás listo a pasar al capítulo 6 de Daniel. Porque si el capítulo 3 de Daniel fue tremendo, el capítulo 6 de Daniel fue más tremendo. Yo pienso que en el capítulo 3 de Daniel no estaba Daniel en esa provincia donde les tocó experimentar a Sadrach, Mesach y Abednego esa prueba. Porque en ninguna parte del capítulo 3 se menciona a Daniel para nada. Solamente se menciona a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y se menciona que ellos fueron probados. Ellos no quisieron adorar aquel ídolo que Nabucodonosor levantó. Ellos se sostuvieron y ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a Dios alguno. Yo quiero que tu convicción de cristiano sea así, hermano.
que tu convicción sea, no importa lo que pase, yo seguiré sirviendo al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? ¿Sabes una cosa? Daniel se escapó en el capítulo 3, pero Daniel no se nos va a escapar en el capítulo 6. Daniel en el capítulo 3 a lo mejor no estaba, y cuando él llegó, pues ni notó, ¿te acuerdas que ni olor a humo olían sus vestiduras? Porque cuando pues alguien está en el fuego, seguro que va a oler, por lo menos olerá a humo, pues Sadrach, Mesach y Abednego no olieron, ni sus vestiduras tuvieron olor a humo. Así que cuando llegó Daniel, ni siquiera se dio cuenta de que había pasado por una prueba. Bueno, posiblemente la carne de Daniel respiró alivio y dijo, ¡fiu!, de la que me salvé. Pero sin embargo, también él no experimentó esa compañía tan agradable en medio del horno de fuego que fue el Señor Jesucristo. Te voy a decir una cosa. En los tiempos difíciles es cuando el amor del Señor se manifiesta más tremendamente. En los tiempos duros es cuando tú puedes abrazarte del Señor, así como Habacuc. Habacuc quiere decir precisamente eso, quiere decir abrazo. Habacuc estaba viviendo tiempos muy difíciles, y lo que Habacuc hizo en esos tiempos difíciles fue que fue y se abrazó al Señor. Y yo te voy a decir, en los tiempos más difíciles que tú puedas estar experimentando, vas a experimentar la presencia más dulce del Señor. Amén. Así como cuántas parejas no han testificado en este mundo, ¿verdad? Y están registrados testimonios, o te han contado o has sabido de vecinos, o tú mismo a lo mejor has experimentado aquella pareja cuando comenzó su matrimonio y tenían carencias y tenían estrecheces, pero cómo se amaban y cómo se querían y cómo se peleaban o no se peleaban el uno al otro, pero quiero decir cómo peleaban por mantener la unidad y el amor, y cómo había tanta dulzura en ese matrimonio. Y sin embargo, cuando vino la abundancia, cuando ya tuvieron a raudales y tuvieron mucho, ¿cuántas parejas no extrañaban aquellos tiempos de dificultad en que estaban pensando en aquella sopa o en aquella tortilla, ¿verdad? Que en aquella comida o aquella carencia que tenían, y sin embargo dicen ahora, ¿cómo estábamos mejor antes que ahora? ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos difíciles, en los tiempos duros, necesitamos aprender a disfrutar de las bendiciones de la presencia del Señor y del cariño del Señor. Yo quiero salir de esta prueba aprobado. Amén. Hoy, este mes de junio, aquí en Guadalajara, es tiempo de exámenes. Y ¿cuántos de los jóvenes están en exámenes? ¿Ninguno? Allá hay. Sí, Abraham está pasando por algunos exámenes, también el hermano está en examen, pues ni modo, hermano, estoy en pruebas también. Así que estamos acompañados, ¿verdad? Nos estamos acompañando, pero te voy a decir, este tiempo de prueba va a ser un tiempo glorioso, y lo vamos a aprender aquí en el capítulo 6. Dice así: pareció bien a Darío, gracias hermano, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Déjeme tomar un trago. Es coca, pura coca, hermano. Yo no dije nada. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Se acuerda que en el capítulo 5 Media y Persia llegó y conquistó a Babilonia?
Los reyes de Media y Persia eran Ciro y Darío, y a veces le tocaba la oportunidad de reinar a Ciro, y a veces le tocaba la oportunidad de reinar a Darío. Bueno, uno de ellos le pareció bien dividir el reino en 120 provincias, y cada una de estas provincias tenía un gobernador que le llamaron sátrapa. Y aunque sátrapa parece una mala palabra, pero sátrapa lo que quiere decir es gobernador, un gobernador. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Mire, había un orden, había 120 sátrapas, y arriba de estos 120 sátrapas tenían 3 gobernadores. Y uno de estos gobernadores, el más importante, ¿quién era? Daniel. No sé si a ti se te hace claro la protección que Daniel había tenido hasta este momento. Daniel había llegado primero al reino de Babilonia como un joven, y el Señor le dio gracia delante del rey, y poco a poco el Señor le fue aumentando el poder y la sabiduría y la manifestación del Espíritu de Dios en Daniel, y lo colocó en los primeros lugares. Pero fíjate bien, cuando llegó Media y Persia y conquistó a Babilonia, pues se supone que un nuevo orden iba a aparecer. Pero qué sorpresa, que aquí en el nuevo orden vemos también que el Señor dio gracia a Daniel, porque Daniel fue constituido como uno de los principales gobernadores. Deja decirte una cosa, que el Señor siempre está pensando en ti para manifestar su gracia. ¿Sabes lo que quiere decir gracia? Gracia quiere decir favor inmerecido. Y basta ver los rostros de algunos de ustedes cuando yo los veo, y yo veo la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿por qué? Porque se ha manifestado en sus vidas. Se ha manifestado en nuestras vidas la gracia del Señor. Esto es parte del plan de Dios para su pueblo, manifestar su gracia. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en los últimos años, los últimos meses, la gracia del Señor? La gracia del Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Cuando todo parecía perdido, la gracia del Señor vino y te recuperó aquello que había perdido. Cuando todo parecía acabado, viene el Señor y te consuela, y te fortalece, y te provee, y te cuida. Eso es la gracia del Señor. Amén. Gloria al Señor por su gracia. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire, yo veo personajes en la palabra de Dios, personajes del pueblo de Dios, que estuvieron en otros pueblos y que sin embargo el Señor les dio un lugar tan especial. Yo puedo pensar, por ejemplo, en José. José fue el segundo después del faraón. Primero era faraón y después era José. Yo puedo pensar en Esther, judía, la esposa del rey Asuero. Yo puedo pensar ahora en Daniel. El rey estaba pensando en ponerlo sobre todo el reino. Primero era el rey Darío y Ciro, y después iba a ser Daniel. ¿No le parece que el Señor está pensando en lo mejor para nosotros? Así que en los momentos de dificultades, en los momentos de tristezas, de necesidades, de presiones, piense usted qué tan bueno es nuestro Dios, que el Señor está preparando algo bueno. Porque si la prueba está fuerte, si la lucha es fuerte, quiere decir que los resultados van a ser grandes. Amén. Como dice el salmista, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a abundancia. Amén. Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Sabes? Satanás no soporta ver a los hijos de Dios bendecidos. ¿Por qué crees tú? Porque el ministerio o trabajo de Satanás es hurtar, matar y destruir. Y ahí estaba Daniel, que había sido parte de la cautividad ahí en Babilonia, y había pasado el reino de Babilonia y ahora era Media y Persia, y Daniel estaba bien bendecido con la gracia del Señor y era el segundo del rey. Así que Satanás comenzó a usar de sus emisarios, de los demás sátrapas, de la envidia, de los celos, para poder acusar a Daniel en algo. Y sabes una cosa, no encontraron en Daniel ninguna falta. ¿Qué ejemplo, hermanos, de este hombre? ¿Qué ejemplo de Daniel? Si hay un personaje en la palabra de Dios donde no se le encuentra una tacha, ese es Daniel. Pero deja decirte que Daniel en sí mismo no era ningún presuntuoso, ni ningún presumido de orar a Dios. Daniel comenzó a orar por su pecado y por el pecado de Israel. Y vamos a ver que Daniel comienza a orar y decir: Señor, perdona nuestro pecado, hemos pecado. Se está uniendo Daniel al pecado de Israel y él sabe que él es pecador y que él necesita un Salvador también. Pero si hay una vida ejemplar en la Biblia, claro está, aparte del Señor Jesucristo, pero si hay una vida ejemplar en la Biblia, ese es Daniel, porque a Daniel no se le encuentra tacha. Daniel desde el capítulo 1 propuso en su corazón no contaminarse, y todavía lo vemos aquí, que pasó el reino de Babilonia y viene el reino de Persia y todavía continúa con su propósito de mantenerse limpio delante de Dios, íntegro delante de Dios. Yo creo que lo que el Señor está tocando a nosotros es acerca de nuestra integridad como creyentes, como cristianos. Amén. Que tú seas delante de Dios íntegro. Esto no quiere decir que tú vas a ser totalmente perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a ser totalmente perfectos hasta que lleguemos delante del Señor y seamos semejantes a Él. Pero eso sí te voy a decir, que cuando el Señor te revele una falta, si tú la confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Y tú y yo tenemos todo el derecho de colocarnos en la presencia del Señor. Amén. Entonces, si no encontraban ninguna tacha, ningún vicio, ninguna maña, ninguna tranza, porque Daniel no era ningún tranza, ni ningún mañoso, ningún vicioso, y sabes lo que hicieron, entonces encontraron la manera de hostigarlo y de acusarlo delante del rey. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Te voy a decir, si a ti te acusan de ladrón porque roba, si a ti te acusan de algo porque lo haces, como dice San Pedro, pues merecido nos lo tenemos. Pero si a ti te acusan por ser cristiano, y a ti te acusan por ser hijo de Dios, dice la Escritura: bienaventurados sois cuando por mi causa os acusan o os vituperan
y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos por cuanto sois participantes de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Hipócritas, ¿verdad? Porque sabes una cosa, aquí estaban bardeándole al rey, pero esta clase de personas que acusa a otros, cuando no les agrade el rey, entonces se van a poner en contra del rey también. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso. ¿De qué? De los leones. ¿Sabes lo que era el foso de los leones? El foso de los leones era una cueva, un foso donde había leones hambrientos, y ahí arrojaban a los que eran castigados en ese país. Estos sátrapas dijeron: si estos realmente son hijos de Dios, o si Daniel es realmente un hijo de Dios y quiere seguir siendo un hijo de Dios, vamos a ponerle una pruebita de 30 días, de un mes. Si en el espacio de 30 días no ora a su Dios, quiere decir que realmente no tiene una fe bien cimentada. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Si a ti te pusieran una ley que si te descubrían orando, te iban a arrojar al foso de los leones. Bueno, a lo mejor ahora no hay foso de los leones, pero hay prisiones, hay cárceles, hay castigos. ¿Qué harías tú? No me contestes tan rápidamente, porque cuando a Pedro le ofreció al Señor la oportunidad de ir a la cruz, Pedro inmediatamente contestó: Señor, mi vida daría por ti. Y el Señor le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y te voy a decir, nosotros necesitamos ser probados, hermanos, porque estos tiempos son difíciles. Y yo creo en una iglesia gloriosa, decía al principio, pero yo también creo que van a llegar tiempos difíciles para la iglesia. No sé si tú crees así. Algunos piensan que los tiempos van a ser mejores y mejores y mejores y mejores hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo no veo eso en la palabra del Señor. Yo veo que los tiempos van a ser difíciles, y que en estos tiempos difíciles el pueblo de Dios va a ser probado. Pero es necesario esta prueba para que tú te sostengas hasta el fin. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En los últimos días, por causa de la maldad, ¿qué más? El amor de muchos arderá más. ¿Ok? No, se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos de aquí quieren perseverar hasta el fin? Hermanos, a veces nos tenemos pruebas delante de nosotros que son pequeñas y no las soportamos. Si no soportamos pruebas pequeñas, imagínate cuando lleguen las pruebas más grandes. Y yo creo que delante del Señor, el Señor está pidiendo o está dando un desafío para todo su pueblo, para decir: ¿quién quiere venir en pos de mí? Yo repitiera esa pregunta del Señor: ¿quién quiere venir en pos de mí? Y contestaría: el que quiere venir en pos de mí,
que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Pero te voy a decir, la gloria más grande que podemos encontrar es siguiendo las huellas del Señor Jesucristo. Porque sí es cierto que nosotros vamos a tener persecución, pero es cierto que el Señor nos va a proveer al 100 por 1, conforme sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, oh Rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. ¿O qué dice aquí? ¿Qué hizo Daniel? Había un edicto, mira, no era un edicto, no era cualquier cosa, era un edicto de muerte, era una amenaza de muerte. Y yo te voy a decir lo que generalmente hacemos como humanos, porque está registrado también en la palabra del Señor. Lo que generalmente hacemos como humanos en medio de la situación difícil. ¿Quieres saber qué es lo que hace la gente en medio de una situación difícil? En lugar de hacer lo que hizo Daniel, está en el primer libro de Samuel. Abre tu Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Y vamos a ver lo que la mayoría de las personas hacen en un tiempo difícil. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Lo tiene. Desde el versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. ¿Sabes? Los filisteos llegaron como la arena del mar, llegaron con sus ejércitos y acamparon enfrente del pueblo de Israel. ¿Y sabes lo que hizo el pueblo de Israel? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Eso es lo que la mayoría de la gente hace en un tiempo de presión o en un tiempo de necesidad. ¿Sabes lo que hace la mayoría de las personas? Se esconden en cuevas, en fosos, en peñascos. Pero te voy a decir, el Señor está pidiendo que nosotros actuemos como Daniel. Vamos a hacer esto prácticamente. Vamos a ubicar, hermano mío, en este momento, cuál es la prueba tuya. ¿Cuál es el examen que en este momento tú estás, en el grado espiritual que tú estés? ¿Cuál es esa prueba tuya? Ubícala. Tal vez son presiones familiares, presiones económicas, necesidades, una situación difícil. Dime, ¿cuál es esta prueba en la cual tú estás pasando? Número 2. ¿Está Dios contigo? Si Dios está contigo, ¿quién está en contra de ti? Si Dios es tu luz y tu salvación, ¿de quién va a temer tu corazón? Esto es lo que hizo Daniel. Dice versículo 18. Cuando Daniel supo que el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa
abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer cuando antes. Mire, el pueblo de Israel oraba 3 veces al día. La hora de la oración eran 3 veces al día. En la hora tercera, en la hora sexta y en la hora novena. La tercera, la sexta y la novena. En estas 3 horas, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, ellos se retiraban y comenzaban a orar, se arrodillaban. Cuando Daniel escuchó el edicto de que si lo descubrían orando al Dios de él y no a un Dios de Media y de Persia, él iba a ser arrojado al foso de los leones. Y cuando él escuchó esto, él entró a su casa y abrió las ventanas, como lo solía hacer antes. Muy posiblemente estos sátrapas y gobernadores le vieron hacer esto muchas veces, cuando ellos estaban buscando ocasión con qué acusarle, alguna trampa, algo incorrecto, un fracaso, algo que encontrarle a Daniel, alguna tacha para acusar a Daniel. No le encontraron ninguna. Entonces ellos recordaron, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, Daniel abre sus ventanas que dan hacia Jerusalén y ora al Señor. Daniel no se limitó, entró a su casa, abrió las ventanas, se arrodilló y comenzó a orar al Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto para que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos sátrapas y estos gobernadores? Estos sátrapas y estos gobernadores estaban armando un plan en contra de Daniel. Ahí era la oportunidad de Daniel para creer en las promesas del Señor. En los tiempos de prueba es cuando tú tienes que creer en las promesas del Señor. Y yo te quiero mostrar una promesa que está en Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías capítulo 54, verso 17. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién le quiere dar lectura en voz alta? Isaías 54, 17. Amén. ¿Por qué no lo leemos todos en voz alta? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos creen en esta promesa? Hermanos, esta es una de las promesas más grandes, más hermosas, más tremendas, y que siempre se ha cumplido. Ningún arma, ningún plan, ninguna treta, ninguna red formada en contra de ti va a prosperar.
no tengas temor de que los que están en contra del Evangelio estén hablando en contra de ti. No tengas temor de los que están en contra del Evangelio estén tramando algo contra ti. Porque sabes una cosa, el que toca a uno de los hijos de Dios, dice la Escritura, toca ¿a quién? Dice, toca la niña de Dios. ¿Cuál es la niña de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen aquí en los ojos unas cositas que se llaman niñas? ¿Alguien se las puede tocar? ¿Sí? ¿Sabes? Hay algunas personas que se las tocan así con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque los ojos inmediatamente van a hacer algo para defensa de este toque. Así mismo es contra todo aquel que quiera tocar a los hijos de Dios. Realmente se está enfrentando en contra de Dios. Pero ¿sabes? Al principio parecería como que la situación va a favor de aquellos que están en contra de Dios. Pero te voy a decir, al final no es así. Dice versículo 12. ¿O cuál? Perdón, versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Por qué crees tú que le pesó en gran manera al rey? Porque este rey apreciaba a Daniel. Daniel tenía un espíritu tal y la gracia de Dios estaba con él, que Dios le había dado gracia con el rey. Mira qué grande es el Señor. El Señor te va a dar gracia. A este rey le pesó en gran manera, y no solamente eso, dice, resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero sabes, había una ley que decía que toda ley o todo edicto firmado por el rey no podía abrogarse, no podía romperse. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él ¿de qué? Te libre. ¿Sabes una cosa? Aquí está mostrando este rey pagano que tenía fe, que se apoyó en el Dios de Daniel para que Dios librara a Daniel. ¿Sabes quién es el que te va a librar? El que te va a librar es el Señor. ¿Sabes quién es el que te va a bendecir? El que te va a bendecir es Dios. ¿Sabes quién es el que te va a llevar adelante hasta la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo? Ese es Dios. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Si no se ve muy bien es porque estaba muy oscuro el foso, no había luz. Dice versículo siguiente, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él ¿de qué? Te libre. ¿Cuántos de aquí sirven al Señor? ¿Cuántos de aquí sirven al Señor los domingos? Los lunes, ¿sabes? Debemos servirle al Señor continuamente, continuamente. Algunos hermanos solamente sirven al Señor cuando se congregan, pues le sirven muy poco. Pero algunos otros sirven al Señor
continuamente como Daniel, de día y de noche. Y cuando tú sirves al Señor continuamente, el Señor está contigo. Tú puedes tener la seguridad que el Señor está contigo. En esta tarde yo quiero declarar que el Señor está conmigo. En esta tarde yo quiero declarar que el Señor nunca nos ha dejado solos a ninguno de nosotros, y el Señor siempre está con nosotros. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Sabes lo que hizo el rey? El rey fue un medio de lucha espiritual en este momento, porque en este momento no había quien intercediera por Daniel, pero había alguien. Este rey intercedió sin saber por Daniel, porque él usó las armas más poderosas en una batalla espiritual. Él veló, él oró y él ayunó. Él hizo esas tres cosas. Él oró porque dijo: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él ayunó porque no comió, y él veló porque no se durmió, se le fue el sueño, y toda la noche yo creo que el Espíritu Santo estuvo actuando así como actúa el Espíritu del Señor muchas veces en nuestra debilidad, como dice San Pablo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sabes que hay situaciones en que yo no sé qué pedirle al Señor. Yo no sé qué es lo mejor. Yo no sé qué pedirle. Señor, en esta situación no sé qué pedirte, pero confío en una cosa: el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos que ni salen con palabras, a veces que tú sientes como una tristeza, como una opresión. ¿Sabes una cosa? Permite que el Espíritu Santo interceda. No te preocupes. Más bien comienza a orar al Señor y comienza a orar en otras lenguas si tú tienes otras lenguas. Pero si no tuvieras otras lenguas, de todos modos, el Espíritu del Señor está intercediendo con gemidos indecibles. ¿Sabes? Ante tal oración, de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿tú crees que no nos va a dar el Señor todas las cosas? ¿Que el Señor nos va a desamparar? Como decía el salmista, como decía David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Yo creo en esa palabra del Señor. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué crees tú? Piensa cómo estuvo Daniel. ¿Cómo estaría Daniel? Daniel ahí en el foso de los leones, oliendo a león, ¿verdad? Porque ahí olía a león. Pero sin embargo, muy posiblemente, en toda la noche,
le tomó cansancio a Daniel. Muy posiblemente también Daniel buscó dónde acomodarse, pero pues todo el foso estaba roñoso, ¿verdad? Estaba de piedra, no estaba cómodo, no lo habían hecho para descansar. Era una cueva. En cualquier lugar que quisiera descansar, con toda seguridad que las piedras le picaban. Pero ¿qué era lo más conveniente para poder descansar? Pues yo pienso que lo más conveniente era un león gordo, que le sirviera como almohada. Y yo creo que lo usó de colchón Daniel a ese león, ¿verdad? Porque en medio de esa situación, ¿cómo podía hallar descanso? Pues solamente acostándose sobre el león, ¿verdad? Asimismo dice la Escritura que el león, Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos de los cristianos se están cumpliendo en todo el mundo, en todo el mundo. El día de ayer, mi esposa y yo fuimos a compartir al grupo de matrimonios de la iglesia del hermano David Rivera, y sabes, nos impresionaba lo que nos estaba compartiendo el hermano David Rivera en cuanto a las pruebas, en cuanto a las situaciones difíciles, en cuanto a la presencia del Señor y en cuanto a la gloria de Dios y en cuanto al mensaje del Señor. Hermanos, no es diferente. Si tú vas a China, vas a la India, vas a Zapopan, vas a Tonalá, a donde quiera que tú vayas, siempre te vas a encontrar con que el pueblo de Dios está siendo probado, y está siendo probado, ¿sabes para qué? Está siendo confrontado quizá con lo peor para que resulte lo mejor. Porque el Señor Jesucristo así fue confrontado con lo peor, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero por eso el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, en el mar y donde quiera. Amén. Que toda lengua confiese que Jesús es Señor, para